¿Qué falta ahí? Los componentes de ese reflejo, de ese feedback negativo. El estímulo, la vía aferente, centro integrador, vía aferente y la respuesta. Eso es lo que tienen que colocar. ¿Cuál es cada uno? Si lo hicieron, es buena hora. Termorreceptores, la vía aferente, ya sabemos que es una neurona aferente, va al centro termorregulador, va a la vía aferente, que en este caso, ¿cuál sería la respuesta? El jadeo, principalmente el jadeo. ¿Dónde se explica? No, porque en este caso estás con un paciente con ¿ya? En este caso le da vuelta a lo que habíamos visto la semana pasada. Casi, por ahí. Muy bien. Este es el tipo de preguntas que les vamos a combinar los exámenes teóricos y prácticos. Entonces, la respuesta está de lo que hemos visto la semana pasada. No me pueden decir que les he colocado otra cosa. Solo leyendo, el orden nomás. pero no se estén atrasando, que ya estén leyendo, porque la clase del día es una clase larga, donde van a aprender muchos términos nuevos. Vamos a hablar de neurotransmisores, entonces es una clase algo complicada. Bien. Entonces, vamos a hablar de neuronas, sinapsis neuronal, mecanismos de transmisión sináptica, neurotransmisores y finalmente cómo se da el acoplamiento éxito contráctil del músculo esquelético. ¿Ya? Y como siempre tenemos que ver un poco para poder introducirnos en nuestro tema del día de hoy, un poco de saberes previos, qué es lo que ustedes saben sobre el tema. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la función de las neuronas? ¿Para qué están las neuronas en el organismo? ¿Para? Llevar información. Permitir, no escuchar. Transmitir su información entre ellas, su comunicación. Ya, permitir la transmisión de señales, ¿no? Del famoso impulso nervioso, para poder tener un efecto en otras neuronas o en otras células incluso, ¿no? La transmisión de señales. Ahora, hay dos tipos de sinapsis, que son la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La sinapsis eléctrica tiene que llevar a sus receptores y la sinapsis química era de que se acercaban y se liberaban los neurotransmisores al espacio sináptico y ahí llegaba. ¿Y la eléctrica? La eléctrica tenía que llegar a sus axones. Por ahí. ¿Alguien levantó la mano? La principal diferencia entre una y otra es la conducción que van a tener. Por el lado de la sinapsis eléctrica se trata de la corriente iónica. Se da gracias a la gradiente electroquímica. Hoy día vamos a ver cómo se da esa sinapsis eléctrica. Y en el caso de la química, como nos dijo aquí la señorita Quispe, tiene una sustancia química que va a ser liberada, ¿no? Son neurotransmisores, y que van a llegar a un receptor. Efectivamente, que estaba correcto. ¿Ya? Y lo vamos a ver hoy día, vamos a ver esas diferencias. Ahora, ¿cómo se produce el acoplamiento éxito-contráctil en el músculo esquelético en el organismo animal? ¿Cómo se produce la contracción? Ya tenemos los filamentos de actina y de miosina, pero para que puedan desplazarse esos filamentos, ¿qué se necesita? Se necesita de calcio. ¿Quién se encarga de liberar ese calcio? El retículo endoplasmático. Pero ¿quién da ese inicio? ¿Quién va a iniciar todo este proceso? La acetilcolina. ¿Sí? La acetilcolina, que es un neurotransmisor que vamos a ver el día de hoy. Entonces, cuando hablamos de acoplamiento éxito-contráctil, tenemos que hablar desde la neurona que va a liberar a este neurotransmisor, que es la acetilcolina. ¿Cómo se va a liberar el calcio?
para que los filamentos de actina y miosina puedan finalmente generar esos puntos cruzados, ¿no? Que sería nuestra contracción. El resultado del aprendizaje es que ustedes van a comprender los mecanismos de transmisión sináptica, tanto química como eléctrica, entre neuronas y los mecanismos involucrados en el acoplamiento excitocontráctil del músculo esquelético. Ese es el contenido que vamos a ver hoy día. Vamos a empezar. Aquí tenemos una sinapsis. ¿Sí? Podemos ver neuronas, ¿no? Y pregunto, ¿esto es una sinapsis eléctrica o química? Química. ¿Por qué me dicen que es química? Porque están los receptores. Ya, vemos receptores. Sí. ¿Qué más? Se libera la Por allá Los receptores se liberan al espacio sináptico. vemos que se están liberando neurotransmisores en el espacio. Sináptica. Entonces, tenemos que reconocer una neurona presináptica y una neurona posináptica. En la presináptica, efectivamente, se pueden ver las famosas vesículas que contienen a los neurotransmisores que van a ser liberados en ese espacio sináptico, como dijiste, y que van a llegar a sus receptores específicos que se encuentran en la membrana de la neurona posináptica. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una sinapsis de tipo química. Tenemos aquí a una neurona, vamos a recordar un poco sus partes, acuérdense que se encuentra lo que sería el cuerpo o el soma con su núcleo, tiene organelas como cualquier célula, ¿sí? Tiene estas prolongaciones, estas ramificaciones que son las dendritas, ¿correcto? ¿No? Con las espinas dendríticas también. Y podemos ver que el soma se continúa con un axón largo, que en algunos casos puede tener mielina, como vemos aquí, o puede no tenerlo, ¿no? Sabemos que hay mielina y amielina. Y algo importante, vean cómo el axón termina en unos botones, que se conocen como botones axonales o botones terminales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un botón terminal que podría ser este de aquí. Este sería un botón terminal. ¿Sí? Contiene los neurotransmisores para poder liberarlos. Ahora, hay una zona que se encuentra entre el soma y el axón, Que es el cuello. que se denomina cono axónico. ¿Cuál es la importancia del cono axónico? ¿Qué hacía el cono axónico? Acumulaba energía, creo. Acumula energía, por ahí veo que me Sí, están haciendo así, sí. es el que va a disparar el potencial de acción. Aquí es donde se llega al umbral. Ustedes están viendo aquí en el gráfico que las neuronas, ¿sí? Están llegando a través de diversos botones terminales al soma, a las dendritas, y lo que están dejando son pequeñas señales, es decir, estímulos subumbrales, ¿sí? Son estímulos subumbrales que van a ir sumándose, como hemos visto en la clase pasada, y se suman aquí, en el cono axónico, que es el lugar donde se dispara el potencial de acción que va a viajar por todo el axón hasta el último botón terminal. Ahora, pregunto, ¿por qué es ahí donde se suma? ¿Por qué es aquí donde se dispara el potencial de acción? Por ahí ya me dijeron, Irina me dijo de que es una zona rica en energía, sí, efectivamente, pero ¿qué hace que le dé esa capacidad de poder generar el potencial de acción? Del estímulo. Son varios estímulos que se suman, pero ¿qué hay en esa zona específicamente que hace que se dispare el potencial de acción? Que llega al umbral. En el cono axónico hay una gran densidad de canales de sodio. Entonces acuérdense
que el potencial de acción respondía a esa ley del todo o nada. Si llega al umbral, vamos a tener que se abren todos los canales de sodio. Entonces hay una gran densidad, hay una gran cantidad de canales de sodio a ese nivel. Entonces es por eso que todas las señales que está recibiendo el soma, las dendritas, se suman aquí. Entonces aquí llega al umbral, el fondo axónico, y hace que el impulso nervioso viaje con la misma intensidad hasta el último botón terminal. ¿Con qué finalidad? De liberar a los neurotransmisores, que vamos a ir viendo en la clase de video. ¿De liberar nuevos neurotransmisores o neurotransmisores? Liberar a los neurotransmisores, diversos, porque hay un montón de neurotransmisores. Ahora, las clases o tipos de neuronas, de acuerdo a la anatomía, las unipolares, las bipolares y las multipolares. En el caso de las unipolares se caracterizan por presentar un soma, ¿no?, del cuerpo, que se continúa con el axón y no hay una separación clara entre dendritas y axón, como podemos ver aquí. ¿Dónde encontramos este tipo de neuronas? Por ejemplo, en muchas vías aferentes, sensitivas, como sensoriales, que ustedes ya conocen. Luego tenemos las bipolares, en las cuales tenemos un soma y hay una separación clara entre dendritas y el axón. ¿Dónde encontramos este tipo de neuronas bipolares? En lugares donde se requiere una inervación muy fina, como por ejemplo a nivel de la vista, a nivel de la audición, ¿no?, en algunas especies, o incluso a nivel de lo que sería el olfato también. A ese nivel encontramos ese tipo de neuronas. Y luego tenemos las neuronas multipolares, que es lo que se conoce como la neurona clásica o modelo, que es la que vemos en todos los libros y que nosotros más conocemos, ¿no?, que encuentran casi todo el organismo. Soma, dendritas y un axón largo que termina, ¿no?, en botones terminales y puede tener o no las famosas vainas de viento. ¿Ok? Ahora, esto es de acuerdo a su estructura. De acuerdo a su funcionalidad o de acuerdo a la fisiología, lo que a nosotros nos interesa son las neuronas sensoriales, sensitivas o aferentes, las interneuronas y las neuronas eferentes o motoras. Vamos a verlas en el siguiente diagrama. Esto es lo que hemos visto la semana pasada, ¿no? Respuestas ante estímulos, como eran reflejos. Y quiero que vean cómo tenemos a los receptores sensoriales o sensitivos, que son los que van a estar captando el estímulo, y lo van a llevar a través de vías aferentes, sensitivas o sensoriales, a través del sistema nervioso periférico. ¿Hacia dónde lo van a llevar? Hacia un centro integrador que está conformado por el sistema nervioso central, llámese encéfalo o médula espinal. A nivel de ese centro integrador vamos a encontrar a las interneuronas, que son neuronas muy pequeñas, pero son neuronas de asociación. Son las que se van a encargar de procesar toda la información y pueden dar respuestas de tipo excitatorias o inhibitorias. ¿Ok? Entonces, una vez que se procesa la información, van a hacer sinapsis con las neuronas eferentes o motoras que llevan esa respuesta hacia un órgano efector. ¿Sí? Que podría ser, como hemos visto, un músculo esquelético, liso, ¿no?, un órgano, una víscera o una glándula, dependiendo de dónde se está iniciando todo este recorrido, ¿no? Entonces, de acuerdo a la funcionalidad, tenemos estas neuronas aferentes, interneuronas y las neuronas eferentes. ¿Ya? Aquí tenemos otra clasificación de las neuronas, principalmente debido a su axón, si es que posee mielina o carece de mielina. La intensidad del impulso nervioso en ambos es muy rápida, pero hay una en que va a ser mucho más rápido. Pregunto, ¿es la que tiene mielina o la que carece de mielina? La que tiene mielina, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que va a dar esa transmisión de la señal de manera
saltatoria. La conducción va a ser saltatoria. ¿En dónde? ¿Dónde va a estar dando esos saltos? En lo que se conoce como los nodos de Rambier. Nodos de Rambier que son justo esos espacios que carecen de mielina. Si ustedes se fijan, son los espacios desprovistos de mielina. Pregunto, ¿cómo está formada la mielina? La mielina son células de la glía. Si hablamos del sistema nervioso periférico, estamos hablando de células de Schwann. Si hablamos del sistema nervioso central, estaríamos hablando de oligodendrocitos. ¿Ok? Esa diferencia tenemos. Ahora, estas son capas concéntricas. Si ustedes se fijan, tenemos el axón. Esas vainas de mielina son capas concéntricas de estas células de la mielina, que actúan como un aislante. Es por eso que la señal, esa conducción, ¿sí?, nerviosa, tiene que ir dando saltos entre los espacios que carecen de esa vaina de mielina, es decir, a través de los nodos de Rambier. Pregunto por qué. Aparte de que ya sabemos de que las vainas son aislantes, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede dar esa transmisión como ocurre, por ejemplo, aquí en el ejemplo de abajo que carece de vaina mielina, que sí tiene que hacer un recorrido de toda la membrana? ¿Qué se necesita para que haya intercambio a través de la célula? De dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Cómo? ¿Yo creo que escuché? No. ¿Qué es lo que hace que pueda darse ese intercambio? De un lado y de otro lado. No. Por ahí escuché. ¿Vale? No. ¿Qué separa al líquido intracelular del extracelular? La membrana. Entonces, para que pueda haber fluidez a través de la membrana, para que pueda haber intercambio, tiene que haber una membrana que lo permita. Entonces, acá, ya lo vemos por aquí, tenemos un aislante, entonces no tenemos esa comunicación entre el líquido intracelular y extracelular, que sí tenemos en los nodos de Rambier. Es por eso que da de manera saltatoria esa conducción eléctrica. Es por eso que el potencial de acción puede ir dando saltos, ¿no?, siempre y cuando la membrana esté expuesta al líquido extracelular. Porque si tenemos este aislante, que son estas células de la glía, va a ser imposible. ¿Ya? Se olviden de eso. Ahora, vean cómo aquí, en aquellas que carecen de las vainas de mielina, que son amielínicas, cómo el potencial de acción se desplaza. Por ejemplo, tenemos, ya sabemos que si llegó el vuelo axónico, se va a disparar el potencial de acción. Por lo tanto, tenemos un primer segmento que se está despolarizando, que es entrada de sodio, viaja el potencial de acción de un primer segmento a un segundo segmento, y el primer segmento que estuvo despolarizado ahora se está repolarizando. Sigue viajando el potencial de acción del segundo al tercer segmento. El segundo segmento que estuvo despolarizado ahora se está repolarizando. Y el primer segmento que estuvo repolarizándose ahora se encuentra en reposo. Entonces, lo que nosotros vemos por segmento es el potencial de acción. Despolarización, repolarización, ya sabemos que hay una pequeña hiperpolarización, y luego regreso al reposo. ¿Cómo es que regresa su potencial de membrana al reposo? Se cerraban los canales.
la bomba de sodio y potasio Potasio. y los canales de reposo de fuga para ¿qué? Para el potasio. No se olviden, de esta manera cómo llega al reposo. Tenemos aquí algunos datos que ya se los publiqué hace un rato, en aquí que tengamos la mielina. Vean células de Schwann, sistema nervioso periférico, oligodendrocitos, sistema nervioso central, nodos de Ramier, membrana axonal expuesta al epíteto celular, por eso es que se puede dar esa transmisión de la señal. Internodos. Los internodos son aquellas partes que están formados por estas vainas de mielina. Ubicado entre los nodos de Ramier, carece de canales de sodio dependientes de voltaje porque están aislados, entonces obviamente no se puede realizar ese intercambio, por eso va de manera saltatoria. Aquí también podemos ver por segmentos. Primer segmento, despolarizándose, viaja de manera saltatoria a un segundo segmento que se despolariza, el primero ya está repolarizándose. Del segundo segmento viaja al tercer segmento que se despolariza, el segundo segmento ahora se está repolarizando y el primer segmento en reposo. Nuevamente tenemos lo que vendría a ser despolarización, repolarización y finalmente la vuelta al reposo. Es lo mismo. Tenemos aquí una clasificación de las fibras nerviosas, donde tenemos que las dividen en mielínicas y en amielínicas. Las mielínicas tenemos las del tipo A y las del tipo B, y las amielínicas son las del tipo C. Nosotros vamos a ver algunas aquí, las otras seguramente las van a seguir viendo en otros puntos. A nosotros, por ejemplo, nos interesan las del tipo A que forman parte de las motoneuronas alfa, que son las que van a estar inervando al músculo esquelético, ¿sí? Que nos va a permitir entender cómo se da ese acoplamiento éxito-contráctil del músculo esquelético, que vamos a ver al final de la clase de hoy. O por ejemplo, las de tipo A gamma, que son las motoneuronas gamma, que van a dar una respuesta, ¿no?, a través de lo que se conoce como el uso muscular. ¿Qué es el uso muscular? ¿Han escuchado hablar del uso muscular? El uso muscular es un receptor que se encuentra entre las fibras musculares esqueléticas y da cuenta de un estímulo que es principalmente la longitud o el alargamiento de un músculo. La próxima semana que hagamos reflejos somáticos vamos a hablar del uso muscular. ¿Sí? Un receptor. Y luego vamos a ver las de tipo B, principalmente es las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo. Y las de tipo C, las que nos interesan a nosotros, son las que están relacionadas con las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo, pero de tipo simpático. ¿Sí? Las simpáticas son las que nosotros vamos a ver. Otra clasificación de sinapsis. Tenemos la axosecretoria, en la cual podemos ver que se liberan estas sustancias químicas, estos neurotransmisores, en el torrente sanguíneo. Tenemos la de tipo axoxónica, en la cual podemos ver, ¿no?, botones terminales que están haciendo sinapsis a nivel de lo que vendrían a ser los axones. Luego tenemos la que es de tipo axodendrítica, ¿no?, botón terminal del axón con la dendrita, en sinapsis. Tenemos la axo extracelular, en la cual se libera el neurotransmisor en el espacio sináptico y posiblemente ese neurotransmisor, esa sustancia química, va a llegar a algún tipo de célula. Y luego tenemos las axosomáticas o axosinápticas, también algunos las consideran incluso como sinónimo, que en este caso se refiere a los botones terminales que están llegando al soma de las siguientes neuronas para poder transmitir la señal. Aquí tenemos una sinapsis también. Aquí lo que se busca es que el potencial de acción generado en la neurona presináptica pueda transmitirse a la siguiente neurona, es decir, a la
sináptico, que el potencial de acción pueda continuar a través de esa sinapsis. Por eso vamos a encontrar que van a haber cambios en la permeabilidad de la membrana, que se da principalmente por los iones, ¿no? Ingresan, salen, ustedes van a encontrar siempre canales para el sodio, para el potasio y las bombas de sodio y de potasio. ¿Sí? Que van a permitir que estos potenciales puedan generarse y también regresar a su estado de reposo. Otra clasificación de la sinapsis, de acuerdo al tipo de unión, pueden ser sinapsis eléctrica y sinapsis química. Entonces aquí están las diferencias de acuerdo a lo que estuvimos hablando al inicio. En el caso de la sinapsis eléctrica, quiero que vean que el espacio sináptico es prácticamente mínimo, ¿no? Aquí lo estamos utilizando, es mínimo. ¿Por qué? Porque se forman unos puentes de unión que vendrían a ser las uniones gamma. Entonces, esto permite que la corriente iónica pueda difundir, ¿no? Pueda pasar de una neurona a la otra, de la neurona presináptica a la posináptica. Y aquí hay una particularidad, y es que esta transmisión de la señal puede ser bidireccional, justamente por estos puentes que se forman, lo que llegan a formar como una continuidad citoplasmática entre una y otra neurona. La señal puede ir, como estamos viendo, nos muestra la flecha de arriba hacia abajo, pero también podría ir de abajo hacia arriba, porque es bidireccional. En cambio, en la sinapsis química, siempre va a ser unidireccional. Eso debido, quiero que se fijen, que tenemos una neurona presináptica, ya dijimos que la reconocemos porque tiene estas vesículas que contienen a los neurotransmisores, ¿sí? Que van a ser liberados en un espacio sináptico que tiene una mayor, digamos, longitud, si lo comparamos con la eléctrica, y que va a llegar ese neurotransmisor a sus receptores específicos que se encuentran a nivel de la membrana de la neurona postsináptica. Entonces siempre va a ser unidireccional, porque siempre va a ir de donde se libera el neurotransmisor hacia donde están los receptores, nunca al revés, como ocurría en el caso del eléctrico. Hay una tablita, es un cuadrito, donde están algunos datos que es justamente lo que estábamos comentando. La distancia entre las membranas de la eléctrica es mucho menor, 3 a 5 nanómetros, mientras que en la química puede ir incluso, algunos libros, algunos autores hablan de 50 nanómetros, es mayor el recorrido que tiene que dar el neurotransmisor. Continuidad citoplasmática en la eléctrica sí, en la química no, porque ya sabemos de que se forman estos puentes, estas uniones gamma. Los componentes multiestructurales, canales en unión íntima en la eléctrica, es decir, las uniones GAP, y en la química siempre vesículas presinápticas, receptores postsinápticos. Muy bien eso. Los agentes de transmisión en la eléctrica, la corriente iónica, ya lo hemos dicho, y la química el transmisor químico, ¿no? Es decir, el neurotransmisor. Retraso sináptico en la eléctrica no, en la química sí hay un pequeño retraso de hasta 2 milisegundos, según algunos autores. Y eso se debe justamente al sentido de la transmisión, ¿no? Y además que tiene una continuidad citoplasmática en el caso del eléctrico, por eso es bidireccional, mientras que la química siempre unidireccional. Ahora, ¿cómo están formadas esas uniones GAP? Esos puentes que se forman. Y eso se debe a unas proteínas que se llaman conexinas, ¿sí? Son proteínas de transmembrana que se agrupan al número de 6. Y cuando se agrupan al número de 6, forman un conexón. ¿Sí? Entonces, 6 conexinas forman un conexón, como podemos ver aquí. ¿Sí? Y cada conexón forma un hemicanal, que al unirse al conexón de la neurona postsináptica, forman la famosa unión gamma. ¿Sí? Que permite que los iones puedan transitar de un lado y del otro lado, ¿no? De estas neuronas. ¿Podrías repetir eso, por favor? Sí, ¿qué parte? Lo de las proteínas. Sí, las conexinas, sí. Vuelvo a decirles, las conexinas son proteínas transmembrana que
que se agrupan de a 6 para formar el conexón. Y el conexón forma un hemicanal. Hemicanal porque solamente es la mitad del canal. Si se une a otro conexón de la siguiente neurona, ¿sí?, de la sináptica, entonces ahí sí va a formar un canal, es decir, la unión K. ¿Ya? Para que los iones puedan fluir de un lado y del otro lado. Luego la siguiente diapo nos muestra la sinapsis química, que es esto que nos vamos a ver en un ratito. Siempre las presinápticas vesículas con neurotransmisores se liberan en el espacio sináptico para unirse a sus receptores sinápticos y ojo, que vamos a tener neurotransmisores excitatorios y también de tipo inhibitorios. ¿Sí? Entonces vamos a ver también todo eso. Y de hecho aquí en esta diapositiva ya nos está mostrando una sinapsis excitatoria y por otro lado una sinapsis de tipo Inhibitoria. En el caso del excitatorio tenemos un botón terminal que está liberando un neurotransmisor de tipo excitatorio. Lo que va a ocurrir es que va a llegar hasta su sitio de unión en su receptor que se encuentra en la membrana de la neurona postsináptica, y al ser excitatorio, ya ahí nos dice el nombre, va a generar excitación, estimulación. Por lo tanto, lo que ocurre, y nos muestra aquí en este caso, es que se abre un canal de sodio, por ejemplo, o podría ser de calcio en otro, ¿no?, dependiendo del neurotransmisor, permitiendo que ingresen cargas positivas. Y al ingresar cargas positivas van a generar un potencial postsináptico de tipo excitatorio, o también conocido como despolarizante, potencial postsináptico despolarizante. ¿Sí? Ahora, en el caso de la sinapsis inhibitoria, se libera un neurotransmisor inhibitorio que va a llegar a su receptor específico, se une y permite, ¿no?, es un canal, permite que ingrese cloro, que tiene carga negativa, haciendo que el interior se vuelva más negativo. Entonces va a generar un potencial postsináptico inhibitorio o un potencial postsináptico hiperpolarizante, porque se vuelve más electronegativo. Ojo con lo que genera inhibición, porque en este caso nos muestra que se debe a la entrada de cloro, pero hay algunos neurotransmisores inhibitorios que generan que haya salida de potasio. Entonces puede generarse inhibición también por salida de potasio, dejando el interior más negativo. Ojo. Lo vamos a ver, porque vamos a hablar de neurotransmisores en específico. Si no se entendió todavía la diapositiva anterior, acá tenemos otro ejemplo. Una sinapsis excitatoria, el botón terminal comienza a liberar un neurotransmisor excitatorio que es el glutamato. El glutamato se une a su receptor, un receptor AMPA, que es un canal iónico que permite el ingreso de sodio. Por lo tanto, va a generar excitación, un potencial postsináptico excitatorio, nivel electropositivo, ¿no?, o despolarizante. Para el caso de abajo tenemos una sinapsis de tipo inhibitorio, en la cual se libera un neurotransmisor inhibitorio, que es GABA, también lo vamos a ver el día de hoy, y se une a sus receptores que se denominan de GABA-A, que son canales iónicos para el cloro. Entonces se abre permitiendo el ingreso del cloro, de las cargas negativas. Por lo tanto, se vuelve más electronegativo, vean cómo va hacia abajo el potencial, ¿no? Genera potencial postsináptico inhibitorio o hiperpolarizante. ¿Ya? Esto ya se dice. Sumaciones. La semana pasada vimos una sumación. ¿Cuál sería? ¿La del primer ejemplo o la del segundo ejemplo? La del segundo. Del segundo. La del segundo. ¿Se acuerdan que vimos el fenómeno
Sí. escaleras, y va de manera ascendente. Estímulos subumbrales Suman. que no llegan al umbral, pero que se van sumando, hasta que en un tercer estímulo, vean, primero no llega, segundo No llega. tercero sí llegó al umbral y generó el potencial de acción. Esto es una sumación temporal. Ahora, ¿qué ocurre en una sumación espacial? En este caso, lo que vimos anteriormente es que aumenta la frecuencia del estímulo. Para una sumación espacial, lo que va a aumentar es la intensidad del estímulo. ¿En qué sentido? Que son estímulos pequeños, también son subumbrales, pero que están siendo aplicados en diferentes zonas, en diferentes espacios, al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, juntos están aumentando la intensidad de ese estímulo, que hace que pueda llegar al umbral y se genere el potencial de acción, porque aumentamos la intensidad. Sé que con la profe Fernanda van a ver con el ejercicio estos dos ejemplos. Acuérdense de lo que estamos viendo en teoría. Les voy a preguntar si seguro. Entonces, para resumir, sumación temporal relacionada con el aumento de la frecuencia del estímulo y la sumación espacial con el aumento de la intensidad del estímulo. Varios estímulos pequeños aplicados en diferentes lugares, pero al mismo tiempo. Bien. Entonces ya vamos a entrar a los neurotransmisores. Y para poder entender sobre los neurotransmisores tenemos que hablar del ciclo de un neurotransmisor. Todos los neurotransmisores pasan por un ciclo. Es decir, que van a tener siempre los mismos pasos, pero lógicamente al ser neurotransmisores diferentes van a haber diferencias, ¿no? Pero aquí les he colocado los 5 pasos, digamos, básicos para poder entender ese ciclo. El primero es la síntesis del neurotransmisor. Segundo, el almacenamiento del neurotransmisor. Tercero, la liberación del neurotransmisor. Cuarto, la acción del neurotransmisor sobre sus receptores. Y quinto, el metabolismo o la recaptación del neurotransmisor. Ahora voy a explicar cómo se van a dar todos estos pasos. El primero es la síntesis, es decir, cómo se forma, cómo se crea el neurotransmisor. Ya cuando veamos cada uno de los neurotransmisores vamos a ver cómo se van a ir formando. Entonces, primero tiene que haber biosíntesis, sí o sí, del neurotransmisor. Una vez que está formado, se va a almacenar en las vesículas. ¿Cómo se almacena? Normalmente las vesículas contienen hidrógeno. Y para que pueda almacenarse, lo que va a haber es un intercambio entre el neurotransmisor que va a ingresar. Que va a ingresar en la vesícula y el hidrógeno va a salir. ¿Sí? Se da un intercambio. Ya tenemos el almacenamiento. Luego necesitamos que se libere ese neurotransmisor. ¿Cómo se va a liberar? Aquí sí tenemos ya un poquito más de pasos. Primero, acuérdense que el cono axónico genera el potencial de acción. Entonces el potencial de acción está viajando, como les dije, hasta el último botón terminal. Necesitamos que haya potencial de acción. Esto va a generar un cambio en la polaridad de la membrana, lo cual va a activar a canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Qué significa esto? Que los canales de calcio, por ese cambio de la polaridad, se abren, permitiendo que el calcio pueda ingresar dentro del botón terminal. Esto es muy importante que pase porque el calcio es el que va a permitir que las vesículas se desplacen hacia la membrana presináptica. Esto con ayuda de 4 proteínas del grupo SNAP. Que son 4. Todavía no recuerdan por biología. Sinaptotermina, sinaptobremina, cistatina y snap-deficiente. Ahorita hay una diapositiva que tiene los nombres, ahí los van a poder anotar. ¿Sí? Son 4 proteínas. El calcio con estas proteínas permite que se desplace y se fusione la vesícula
con la membrana presináptica para que el neurotransmisor pueda liberarse por exocitosis. ¿Sí? Se va a liberar por exocitosis. Bien. A continuación, punto 4, la acción sobre sus receptores. Cada neurotransmisor tiene sus receptores específicos. Algunos van a poder causar excitación, otros inhibición, ¿sí? De acuerdo a lo que vamos a ir viendo ya en particular. En este caso nos muestra que hay ingreso de sodio. Por lo tanto, vamos a tener un potencial postsináptico excitatorio. De hecho, aquí nos muestra como el potencial de acción, ¿no? Está viajando. Entonces es excitatorio. Y luego tenemos el metabolismo o la recaptación. El metabolismo significa que el neurotransmisor que ha sido liberado en el espacio sináptico no puede quedarse ahí, entonces tiene que ser degradado, tiene que ser metabolizado. Y normalmente eso se lleva a cabo por digamos, enzimas, ¿sí? Son algunas enzimas en específico que van a permitir ese metabolismo. Y luego tenemos la recaptación. Muchos de estos neurotransmisores, como vamos a ir viendo, son recaptados, por ejemplo, por el mismo botón terminal para volver a utilizar. O, por ejemplo, por los astrocitos también, que son células de la glia que siempre están acompañando las neuronas. ¿Okay? Entonces, ese sería el ciclo de un neurotransmisor. Son 5 pasos por el cual todos los neurotransmisores van a pasar para la redundancia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se perdiera? El cuarto. Bueno, sería la acción sobre sus receptores. Ya se liberó el neurotransmisor, se va a unir sobre sus receptores específicos. Dependiendo de esos receptores, va a depender, obviamente, si entra sodio, si entra cloro, va a ser excitatorio, va a ser inhibitorio. Para este ejemplo es excitatorio, porque vemos que hay ingreso de sodio. Entonces va a generar potencial postsináptico excitatorio. Potencial de acción va a continuar. Y finalmente el metabolismo. Como les dije, el neurotransmisor no puede quedar en el espacio, por lo tanto va a ser degradado por alguna enzima o bien puede ser recaptado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Aquí tienen estas 4 proteínas del grupo SNAP. Sinaptoglobulina, sinaptotarmina, SNAP25 y sintaxina. Son 4 proteínas que las pueden ver aquí en este gráfico muy bien graficado porque es muy ilustrativo, ¿no? Y nos permite ver cómo es como que jalan, ¿no? 2 de ellas, sobre todo la sintaxina y la SNAP25, son las que se encargan de jalar a estas vesículas para que puedan finalmente fusionarse con la membrana y se libere por exocitosis. Ahora, algo muy importante, y es que la vesícula que liberó al neurotransmisor va a ser reaprovechada. Y esto se da gracias a una proteína, que es la clatrina, ¿no? La clatrina lo que hace es formar una especie de red, de malla. Hay algunos autores que hablan de hasta acá, que forman una especie de canasta para formar como un endosoma, como jalarla hacia adentro. Y con la ayuda de otra proteína, que es la dinamina, permite que haya una mayor desunión, formando otra vez la vesícula. La clatrina se va a ir degradando, nuevamente esa vesícula se llena de hidrógeno y luego otra vez, una vez que tenemos ya el neurotransmisor, vuelve a llenarse. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puede explicar lo que ahorita de la dinamina? ¿Cuál? ¿Puede explicar lo de la catrina y dinamina? Sí, claro. Nuevamente. Neurotransmisor liberado, la vesícula va a ser reaprovechada vía clatrina, es decir, una proteína que va a formar una especie de una red, una malla que va a jalar hacia adentro como un endosoma, esa vesícula, y con la ayuda de otra proteína, que es la dinamina, es como que termina de generar esa desunión, ¿no? Incluso algunos libros dicen que es como que decapita a la vesícula de la membrana. Entonces nuevamente tienes tu vesícula que va a comenzar a llenarse de hidrógeno, la clatrina va a ir degradándose y otra vez vuelve al ciclo.
Se lo recicla. ¿Tienen un receso? 10 minutos.